Muy bien, bienvenidos, bienvenidos. Es hora de comenzar con nuestra última clase del curso de Introducción al Budismo Zen número uno. Y vamos a hacer una muy pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta el momento y les voy a explicar la razón de ser de esta última clase. Este curso está pensado para personas que están teniendo su primer contacto con el budismo. El budismo resulta ser una filosofía muy exótica para nosotros, a pesar de que todos conocemos al Buda porque lo hemos visto en decoración, en tatuajes, en anime, en manga, en restaurantes o en tiendas chinas. Difícilmente nos enteramos de qué va el budismo. Como tenemos esta herencia de dominación cristiana a lo largo de muchos siglos en los países hispanoparlantes, asumimos que el Buda es un dios porque vemos a millones de personas haciendo reverencias y teniendo festivales y teniendo ceremonias para estar bien con el Buda. Y entonces, como tenemos esta mentalidad eh, abrámica funcionando en nosotros, es muy, muy fácil confundir a un Dios con un maestro espiritual. Entonces, pues desde ahí tenemos esta visión incompleta de lo que es el budismo, ¿no? Entonces, este curso comenzó abriendo nuestra mente y corazón a que existe Asia. No solamente Asia es este grupo de poblaciones con ojos rasgados, hay cientos y cientos de culturas con diferentes cosmovisiones, diferentes maneras de percibir las cosas de la vida y de la realidad. Y el budismo es tan solo una de ellas. Hay muchas religiones en Asia, hay muchas creencias en Asia, y el budismo, a pesar de que hay millones de personas que lo han practicado a lo largo de la historia, pues no es la única. Entonces, esto solo incrementa nuestra confusión. Así que el curso tiene como objetivo darnos nuestro primer contacto con el budismo y aprendimos un poco sobre las culturas de Asia, aprendimos la historia de Siddhartha Gautama, quien después se convertiría en el Buda, vimos por qué se convirtió en el Buda, vimos los fundamentos de la filosofía y de la psicología budista y por qué funciona. El budismo funciona porque además de que tenemos imágenes bonitas que aparecen en restaurantes japoneses o chinos y en anime, el budismo funciona porque es toda una escuela del pensamiento humano que nos ayuda a soltar las cosas con las que nos hacemos sufrir. Y aquí está el truco del budismo. Por favor, noten que dije las cosas con las que nos hacemos sufrir. Nadie, absolutamente nadie en este universo tiene el poder de hacerte sufrir, a menos que tú te hagas sufrir con los pensamientos que generas alrededor de las cosas que suceden en tu vida, ¿no? Entonces, no es que Juan me haya roto el corazón, es que yo permití que Juan me rompiera el corazón por la basura que yo mismo construí en mi mente, ¿no? Y eso nos pone en graves problemas porque el budismo pone la responsabilidad de tus emociones, la responsabilidad de tus estados de ánimo, de tus pensamientos en tus manos y de nadie más. Y ahí es donde me quedo sin alumnos porque a la gente no le gusta asumir la responsabilidad de sus emociones y deja que la imaginación se vaya y entonces empezamos a vivir en angustia y empezamos a vivir con depresión porque esto se nos sale de control por una razón importante. El budismo es el entrenamiento de la mente, es disciplina, es constancia para poder aplicar todos los conocimientos que vimos que nos ha dejado el Buda y todos los otros maestros a nuestra experiencia. Entonces, la gran diferencia de otros cursos budistas con este que han estado tomando conmigo es que en muchos centros budistas dan una conferencia de fin de semana y listo, ¿no? Te enseñan cuatro nobles verdades, noble sendero óctuple en 4 horas y te sueltan otra vez a la vida. Y en el primer semáforo que alguien se mete o hace algo indebido, entonces, bueno, se perdió todo el budismo que viste durante el fin de semana, ¿no? Mi idea es hacer que el budismo y en particular la práctica zen sean disciplinas que te llevas a la vida cotidiana.
Necesitas aplicar esto a todos los aspectos de tu vida para comprobar si el Buda tiene razón. Porque la otra parte importante del budismo es que aquí no tenemos una fe ciega donde le dejas el destino de tus pensamientos o de tus emociones a un ser imaginario, ¿no? Entonces, el budismo es una filosofía, es una religión transteísta. No somos teístas, somos transteístas. ¿Qué significa esto? Que no nos importa si existe un Dios o no, no es relevante. Y ni siquiera lo discutimos, ¿no? Si existe un Dios, está bien, es lindo. Si no existe un Dios, de todas formas está bien. Entonces, si el budismo es transteísta, ¿qué nos enseña el budismo? Bueno, el budismo nos enseña a ser mejores personas, básicamente. Con nosotros, para empezar, y después para que esta compasión que practicamos hacia el ser se expanda a todos los seres vivos que nos rodean. Así que, pues este curso nos ha dado los fundamentos para ver todas estas filosofías, los he llevado para que lo apliquemos a la vida cotidiana y todo esto tiene la intención de llegar a este punto, que es empezar a entender la práctica Zen. La práctica Zen entonces es una rama del budismo Mahayana. Vamos a ver un poco más adelante, vamos a recordar qué es el budismo Mahayana, en donde a través del entrenamiento de la mente apreciamos las cosas sencillas de la vida. Y eso es la práctica Zen. La práctica Zen, entonces, se convierte en algo muy exótico para nosotros porque encontramos la palabra Zen en etiquetas de un montón de productos, en spas, lo encontramos en productos de limpieza, en marcas de computadora, o sea, está en todas partes. La palabra Zen es parte de la cultura del mundo por una razón importante. A pesar de que la palabra Zen es exótica y nos refiere a imágenes de tranquilidad y de paz, en realidad Zen es algo mucho más grande y mucho más vasto, porque no solo es la parte de tranquilidad. Zen es algo que implica la aceptación radical de todas las cosas que nos rodean, del universo como está, y eso, desgraciadamente, incluye nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces, como parte final, como última unidad de este curso, estamos viendo esta introducción al Zen y leímos un texto que se llama Bendowa. Bendowa es el folleto de presentación que Dogen hace para la población japonesa cuando llega de su viaje a China. Hoy, entonces, ya para terminar el curso, vamos a tener una pequeña introducción a las enseñanzas de Dogen Zenji. Ya sabemos quién fue, no vamos a explicar más al respecto, porque además hay un montón de textos y de documentales a los que podemos recurrir y que seguro van a explicar quién fue Dogen de una forma más elegante de lo que yo jamás podría hacer. Entonces, hoy vamos a ver una mirada global de las enseñanzas de Dogen. Estas enseñanzas las vamos a expandir en el curso número 2. Pero por si no pueden tomar el curso 2 conmigo o quieren esperarse a al siguiente grupo que se abrirá el año próximo, pues esto les sirve para saber entonces de qué va la práctica Zen, por qué funciona y por qué es importante esforzarnos para aplicarlo a la vida cotidiana. Entonces, bueno, bienvenidos a esta última parte de la unidad número 19 de este curso. Y pues vamos comenzando. Voy a ir un poco rápido porque hay mucho terreno que cubrir para esta última clase y ya no quiero alargarlo más para darles un descanso porque empezamos el siguiente curso en noviembre, en un par de semanas. Entonces, quiero que descansen un poco de mí para que no se me aburran. Y me voy a ir un poco rápido. Entonces, si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el chat y al final las leo y las respondemos. ¿Okay? Dedos para arriba si pueden ver la presentación. Estoy asumiendo que sí. Ok, gracias. Muy bien. El Zen
japonés fue, no es una creación original japonesa, es una importación, como muchas cosas de la cultura japonesa, de otras naciones. El Zen es importado de China por un personaje que es nuestro gran maestro, que se llama Eihei Dogen. Dogen nació en Japón en el año 1200 y murió muy joven, en el año 1253. Um, es una edad muy temprana para la muerte de un gran maestro y murió de una enfermedad que pensamos que es del hígado por los síntomas que describen algunos textos, pero como no había medicina y no había registros, perdón, no había medicina occidental como la conocemos y no había registros como los que usamos hoy en día, entonces en realidad no sabemos de qué murió Dogen. Lo que sí sabemos es que murió muy joven. Sin embargo, le dio tiempo para cambiar el mundo, ¿no? Entonces, pues Dogen nació en una familia acomodada de Japón, pero su padre murió y quedó a cargo de su mamá. La mamá de Dogen era una persona que practicaba budismo Tendai y el sueño de la madre era que Dogen fuera admitido en un monasterio porque esta era la manera de ayudar a los huérfanos. Y la madre de Dogen estaba enferma y murió cuando él tenía 11 años, ¿no? Entonces, Dogen quedó a cargo de dos personas importantísimas en su vida, dos tíos. Uno de los tíos de Dogen era político, del cual aprendió toda la parte confuciana de la sociedad japonesa. Japón es una sociedad confuciana, es decir, el orden social y la estructura política que tiene Japón obedecen a las enseñanzas de Confucio. Confucio lo vamos a estudiar profundamente en el curso número 2 porque es importante para el Zen. En particular por el respeto que les tenemos a los ancestros y al linaje de la continuidad de maestro-alumno. Entonces, Dogen aprendió eso de su tío el político y de su tío el literato y poeta aprendió a hablar chino y estudió los grandes textos de la cultura china, además de que empezó a escribir poesía. Con esto como base de la educación de Dogen, entonces podemos ver por qué ahora leerlo es tan complicado, ¿no? Porque pues desde muy joven era poeta y literato de japonés antiguo, lo cual al traducirlo al español contemporáneo, pues bueno, nos metemos en graves problemas porque hay que tener un marco de referencia muy amplio para poder entenderlo. Y ese es el propósito del curso 2, pero lo veremos a su debido tiempo. Entonces, Dogen queda huérfano y es admitido a un templo para ordenarse como monje en esta tradición llamada Tendai. La tradición Tendai es una tradición de budismo también importada de China con muchas cosas de la cultura japonesa, en donde se estudia profundamente el Sutra del Loto, además de que se recitan mantras, se recitan algunos versos que ellos tienen, pero no se practica Zazen. Y de hecho, Zazen entra a Japón gracias a Dogen, pero en un momento más hablamos de eso. Dogen se ordena muy joven como monje y siendo una persona estudiada y con muchas preguntas sobre el universo, se da cuenta de que hay algo en el budismo Tendai que se llama naturaleza búdica, que ya estudiamos en alguna parte de este curso. La naturaleza búdica implica asumir que todos los seres vivos son Buda. Y entonces Dogen preguntaba, si todos los seres vivos son Buda, entonces ¿para qué demonios tengo que entrenar budismo si yo ya soy Buda? Si yo ya nací iluminado, entonces ¿por qué pierdo tiempo yendo al templo o aprendiendo budismo o sentándome en meditación o recitando mantras, ¿no? Nadie de la escuela Tendai pudo responderle estas preguntas y tan pronto él pudo, viajó a China para buscar algún maestro que le respondiera estas preguntas. En ese tiempo, el budismo en China estaba dividido en 5 escuelas y una de ellas se llamaba Shaodong. La escuela Shaodong tiene como característica
las enseñanzas de Bodhidharma. Bodhidharma es el primer patriarca el budismo Zen, porque él fue quien llevó la práctica de meditación silente, es decir, Zazen, a China. En China, los monjes budistas no meditaban. Eran académicos, estudiaban el Buddha-dharma, recitaban mantras, recitaban algo que se llama el Nembutsu, que después estudiaremos, eh, um, pero no practicaban sasen. Y Bodhidharma llevó la práctica de meditación silente a China. Entonces la escuela Shaodong entendió este mensaje de Bodhidharma y se desarrolló alrededor de la práctica de sasen. Fue en la escuela Shaodong donde Dogen encontró a su maestro y el maestro le dio la respuesta que él había estado buscando. ¿Por qué tenemos que practicar mm, budismo si ya somos budas? Por la misma razón que cuando hace calor te tienes que abanicar, a pesar de que estás rodeado de aire. Si tú no haces nada con las enseñanzas del Buda, no van a entrar en tu mente y en tu corazón. A pesar de que el budismo está a tu alrededor, si no lo tomas y lo vives, no hay forma de que el budismo te transforme a una mejor persona, ¿no? Entonces, Dogen encontró ahí la respuesta, pero también encontró el silencio y también encontró la disciplina y encontró la belleza que implica admirar las cosas simples de la vida. Hay mucho más que decir sobre el viaje de Dogen a China. Si pudieron ver la película de la biografía de Dogen, bueno, se van a dar cuenta de que fue algo que cambió de forma radical la vida de Dogen y cuando regresó a Japón se trajo todas estas enseñanzas y las empezó a enseñar o las empezó a transmitir a la población pues de ese tiempo, ¿no? Entonces, este fue el maestro Dogen que se trajo el Shaodong, que en Japón se convertiría en Soto. Shaodong y Soto son la misma palabra, solo que pronunciada en japonés. Entonces, ¿qué es budismo zen? Bueno, budismo zen definitivamente no solo es tranquilidad. Budismo zen es la escuela japonesa de budismo mahayana. Recordamos que la palabra mahayana significa el gran vehículo y esta es una de las expresiones del budismo más populares porque como es el gran vehículo, nos incluye a todos, todos los seres vivos que vemos en esta carreta. ¿A dónde va esta carreta? Hacia la iluminación, hacia la liberación del sufrimiento. Entonces, en el budismo mahayana todos cabemos y Dogen aprende budismo mahayana y se lo lleva a Japón y lo combina con la cultura japonesa, además de sus propias investigaciones. El budismo zen busca entender el significado de la vida sin contaminarla con pensamientos o palabras. Es decir, observamos la vida por lo que es. Un árbol no necesita la palabra árbol para existir, simplemente existe, solo está ahí. La persona que amas no tiene la culpa de toda la basura que le pones encima. No es que tu hijo sea el mejor hijo del mundo, es una persona y eso es todo lo que es, ¿no? La comida que comes no es la más deliciosa o no es la peor, solo es alimento y punto, ¿no? Y entonces es este constante esfuerzo por dejar de etiquetar, de calificar y de criticar las cosas de la vida, porque en este sentido es como te liberas de estos juicios y puedes disfrutar las cosas por lo que son, sin tener que emitir un comentario al respecto, ¿no? Por lo tanto, budismo zen es la aceptación radical de la vida como es, sin intentar cambiarla o desear que fuera diferente. Y otra vez nos metemos en problemas, porque el ser humano es especialista en pensar que las cosas cambien y en pensar que las cosas se acomoden a mi ego, ¿no? En lugar de dejar que el sol solo sea sol, que el ave solo sea ave o que la comida solo sea ave, queremos amoldar las cosas para que se acomoden a nuestros esquemas personales del mundo, a nuestro ego, a nuestras ideas. Y por eso es que sufrimos, porque no dejamos que las cosas solo sean cosas o los fenómenos del cosmos solo sean fenómenos, ¿no? Entre más deseas que las cosas sean distintas,
hay más sufrimiento. Y entonces, ¿qué hago? ¿No? No puedo vivir como una piedra sin emitir juicios. No puedo hacer que la comida que disfruto me sepa menos rica. Si el chocolate es delicioso, pues me va a seguir pareciendo delicioso y siempre lo voy a disfrutar, ¿no? El punto es que el budismo zen te lleva al punto intermedio entre tu ego y las cosas como son. A veces le metemos un poco de ego a la vida y tenemos que calificar las cosas, los fenómenos, ¿no? Por ejemplo, una situación de riesgo, pues tenemos que calificarla. Es parte de lo que necesitamos hacer para mantenernos a salvo, ¿no? Pero el punto es que no nos abrazamos a esos significados. Si me gusta el chocolate, solo me gusta el chocolate. Pero entiendo que hay millones de personas a las que no les gusta el chocolate. Por lo tanto, no puedo yo tratar de convencerlos de que el chocolate es el mejor sabor del mundo. ¿Qué tal si a ti te gusta la vainilla y a otra persona le gusta, no sé, las frutas, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la razón? La verdad es que nadie, absolutamente nadie, porque tus pensamientos y los míos están exactamente en el mismo lugar, en tu imaginación, ¿no? Si los tomas en serio es cuando sufres. Y entonces el Soto Zen nos pone en problemas porque nos entrena para ver este tipo de um, conductas que tenemos para ir a lo largo del tiempo soltándolas y dejar de causarnos daño y dejar de causar daño a los demás. ¿Cómo logramos esto? Con el pilar de nuestra práctica, que es Zazen. Es lo único que necesitas para vivir tu naturaleza búdica. Sentarte en tu trasero mirando la pared 20 minutos al día y eso es todo. Es lo más simple que hay, es lo más ecológico que hay, es lo más democrático que existe porque todos podemos practicarlo. No hay, cuando estamos en Zazen, nadie es un jefe, nadie es un presidente, todos somos solo seres vivos practicando Zazen. Muy bien, con esto dicho, hay que ver cuáles son las características del Zen y por qué es diferente a otras escuelas budistas. La primera y más importante, y por lo que me quedo sin alumnos constantemente, es porque la práctica Zen es disciplina y es la búsqueda del autocontrol. Esto es muy difícil porque vivimos en una sociedad que promueve el egocentrismo. Todo el tiempo quieres ser el ganador, todo el tiempo quieres ser el exitoso, todo el tiempo quieres la comida deliciosa, las cosas cómodas, quieres que todo el mundo te reconozca y que te dé tus palmadas en el hombro. Um, pero todas estas búsquedas no nos llevan a ningún lado excepto al sufrimiento, ¿no? Entonces, a través de la disciplina de la mente, con nuestra práctica de Zazen, adquirimos el autocontrol que el Buda tanto nos invita a percibir, a practicar, a poner en nuestra vida cotidiana. Entonces, pues aquí ya entramos con el primer conflicto grave, ¿no? Porque si las velas aromáticas me dicen que Zen es tranquilidad y de pronto un monje llega y te dice que es disciplina, entonces, ¿dónde está lo cómodo? ¿Dónde está lo tranquilo, ¿no? El Zen es una experiencia fuerte porque te va a enfrentar contra todos estos miedos, contra esta pereza que todos tenemos, ¿no? Sin embargo, el Zen también es el cultivo activo de la belleza. No solo buscamos estar cómodos en la vida, buscamos encontrar la belleza en todo lo que nos rodea. Aún en los retos, aún en las situaciones más precarias, puedes encontrar la belleza. Y no tiene que ser una obra de arte, puede ser una mota de polvo que te inspire, puede ser una puesta de sol, puede ser la luna, puede ser la magia de tener pulmones que funcionen y que puedes respirar. Esto es bello, ¿no? Y al mismo tiempo cultivamos belleza siendo buenas personas, tratando bien a los demás, tratando bien a los animales, siendo educados, siendo corteses. Todo esto genera un entorno bello en el cual quiero vivir, en el cual quieres vivir, ¿no?
Pero otra vez, el cultivo de la belleza nos pone en problemas porque significa la búsqueda activa. No solo es llegar a un museo y percibir belleza, es que tú generas belleza con tus actos. ¿Ves? Y también esto nos pone en contrastes fuertes con la cultura occidental, porque aquí queremos que las cosas sean bellas sin esforzarme, ¿no? Pero aquí yo estoy generando un mundo bello con mis actos. No necesariamente tengo que ser un gran artista para generar belleza. Genero belleza tratando bien a los demás, siendo compasivo con otras personas, ¿no? Eh, Manteniendo mi cuerpo y mi mente saludables para poder ser de utilidad, ¿no? Entonces, para nosotros el cultivo de la belleza es importantísimo. No tienes que ser un gran artista. Es tan solo entender este mensaje de que creas belleza con tu conducta, ¿no? La otra característica del Zen y que en particular a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo es que entendemos el silencio, la discreción y la humildad como una práctica espiritual completa. Puede que no te guste demasiado las ideas del Buda porque pueden ser disruptivas, pero el silencio es dignidad, es poder, es elegancia. La discreción es dignidad, es poder y es elegancia. Y la humildad también, ¿no? Entonces, puede que no te interese demasiado el budismo, pero estos tres valores los puedes entender y conectar con ellos en un nivel humano y profundo porque son universales. Y si vives por estos tres valores, tu vida va a mejorar y vas a mejorar la vida de los demás que te rodean, ¿no? Nos ponen problemas a los occidentales porque aquí estamos muy acostumbrados a gritar por nuestros derechos, pero a veces el silencio es mucho más poderoso que cualquier manifestación, ¿no? Y si no, recuerden cuando su mamá no les hablaba por una tarde, ¿cómo se sentía? Una experiencia poderosa, ¿no? O aquí en México, en las escuelas primarias, los niños hacen algo que se llama la ley del hielo, que es como ignorar al pues al enemigo público de ese momento, ¿no? Y es de los peores castigos que los niños aplican. ¿Por qué? Porque el silencio es muy poderoso. Entonces, practicar el silencio, la discreción y la humildad como expresiones de nuestra espiritualidad contribuyen a que cultivemos la vida bella o la belleza de la que estábamos hablando hace un momento. Justo porque admiramos y contribuimos con la belleza del mundo, apreciar las cosas sencillas y los detalles pequeños de la vida es importante para nosotros. No necesitamos ir a un museo enorme para admirar las cosas. Solo basta con sentarte donde estás y quizá descubrir una mancha en la pared que no habías visto antes. Y esta mancha en la pared tiene una historia completa que ni siquiera te imaginas, pero está ahí por una razón, ¿no? Entonces, si en silencio aprecias esta mancha o una flor o una puesta de sol o ves a la persona que admiras o la persona que amas, uh, entiendes y conectas con estos mensajes que tiene la vida que trascienden las palabras, en ese momento estás teniendo una práctica zen, ¿no? Entonces, sentarte en silencio con una taza de té o un café, leer un libro, una tarde soleada o en una tarde fría o en una tarde de lluvia o cualquier tipo de tarde, ¿no? Es como estar abiertos a todos estos mensajes que tiene la vida para ti y que no requieren nada más que poner atención, ¿no? El Zen, justo porque es autocontrol, es una disciplina de donde nace todo el minimalismo que ahora está tan de moda, ¿no? Encontramos felicidad teniendo lo mínimo indispensable. ¿Por qué? Porque entre más basura tienes alrededor de tu vida, más peor te la pasas, ¿no? Si tienes 10,000 libros, son 10,000 libros que tienes que limpiar. Y si te tienes que mudar de casa, es una pesadilla. Entonces, pues solo tenemos lo que necesitamos, ¿no? Si solo necesitas 3 tazas para tu casa, ¿qué demonios haces
con una colección de 200 tazas. Tienes que reducir a lo mínimo indispensable. Y eso no significa que el Zen sea una filosofía mediocre o conformista. Es solo que aplicas tus recursos a otro lado, ¿no? Y pasan cosas mágicas cuando vives con lo mínimo indispensable. De entrada, no causas daño comprando cosas que no necesitas. No te causas daño comiendo cosas que no necesitas. Y te sobra el dinero. Es mágico, ¿no? ¿Quién iba a pensar que gastar menos hacía que te rindiera el dinero? Y por supuesto, bueno, hay mucho que hablar sobre finanzas personales y Zen, van de la mano, pero la enseñanza máxima aquí es que justo porque es disciplina y autocontrol, entonces reducimos nuestras necesidades a lo mínimo indispensable y nos damos cuenta de que puedes ser muy feliz sin tener una mansión de 15 habitaciones, ¿no? Teniendo una casa cómoda, que cumpla tus necesidades, una casa funcional, es más que suficiente. No significa que no tengas que tener auto y tampoco significa que te tengas que mudar a una cueva y vivir como troglodita, ¿no? Significa que es posible tener una vida digna y cómoda sin cometer excesos. Por lo tanto, al tener menos cosas, menos relaciones personales, menos cuentas de redes sociales, menos canales de streaming, pues te la pasas mejor. Por lo tanto, con todas estas prácticas, llegamos a algo que encontramos que también prevalece en muchos libros de budismo zen. Todo el mundo te dice, hay que mantener la mente en el presente, pero difícilmente te dicen cómo. Y bueno, con todas estas prácticas que hacemos de poner atención a los detalles, de cultivar la belleza, de poner atención a tener lo mínimo indispensable, mantenemos la mente aquí y ahora, donde necesita estar, ¿no? Magdalena dice, yo vivo con un acumulador. Es que todos acumulamos. ¿Sabes qué? El punto es, no tiene tanto problema acumular cosas, sino los apegos sobre los objetos mismos. ¿Ves? Porque por ejemplo, para mi trabajo, yo necesito tener una biblioteca muy bien armada y tengo muchísimos libros de budismo. Tengo tanto físicos como digitales y tengo un montón y me la paso leyendo y estudiando para ustedes. El punto es que si esos libros de pronto desaparecen, mi vida no se destruye, ¿ves? Porque solo son objetos al final de cuentas. Entonces, si para tu trabajo necesitas una biblioteca o necesitas una cocina muy bien armada o un consultorio con un montón de cosas, no está mal. El punto es que nos deshacemos del apego a los objetos mismos y de tal forma que si hay un incendio o se los roban, pues tu vida no se destruye. Puedes seguir adelante porque no dependes de los objetos para ser tú, ¿ves? Entonces, si tu acumulador acumula cosas y está contento con eso, está bien, nada más que revise el apego a la acumulación misma, ¿no? Pero bueno, no vamos a analizar a otras personas. Pero de eso se trata. No, no es que esté mal acumular, es el apego a los objetos, ¿no? O a las relaciones que tengas. Y eso es justo donde entra la parte de autocontrol. El otro grupo de características de la práctica Zen es que, y estas son un poco más espirituales, y necesitamos apagar un poco la mente analítica para poderlos contemplar, porque no los vamos a entender del todo. El budismo mahayana nos dice que en esta gran carreta que es el budismo, todos los seres vivos cabemos. La diferencia que marcó Dogen y por lo cual lo odiaban, era un pensamiento muy disruptor para su tiempo e incluso para el día de hoy, es que Dogen se dio cuenta de que una vaca, un ser humano, una ballena, son tan Buda como la mota de polvo más pequeña, como la roca más insignificante, o como el planeta más magnífico, o como todo el universo completo. Entonces,
No solo los seres sintientes tenemos naturaleza búdica. El café que te bebes en las mañanas, las personas que lo cultivaron, las piedras que están abajo de las plantas de café, cada átomo que conforma la planta de café y este vasto universo es Buda. Todo es Buda. Por lo tanto, absolutamente todo lo que te rodea merece tu veneración. Entonces vivimos con un nivel de respeto por la vida que ninguna otra práctica espiritual tiene. Posiblemente la práctica de yoga, el yoga como religión, no como yogis Lululemon, ¿no? Sino el yoga profundo, el espiritual, tiene esta um, admiración y veneración por cada átomo, por cada fibra de la existencia, ¿no? Entonces, nosotros en el Zen justo llegamos a eso. Cada fibra, cada átomo, cada partícula, cada ser, cada sistema de galaxias, cada universo es Buda. Por lo tanto, si Buda es mi maestro y hay Dharma en todas partes, mi adoración, mi veneración es al universo completo. Y por eso somos transteístas, porque dentro de Buda caben todos los dioses que hemos inventado, de todas las filosofías, de todas las mitologías. Y esto, claro que me mete en problemas con las personas cristianas, porque estoy diciendo que dentro de Buda cabe su Dios, ¿no? Pero pues así es como lo vemos. Somos transteístas porque no nos importa, porque trascendemos la necesidad de un Dios debido a que todo lo que existe en este vasto cosmos, este multiverso, es Buda. Y esto te da una capacidad de admiración, de respeto, de amor por todo lo que te rodea, ¿no? Y la vida se vuelve un lugar mucho más común. Todos los seres vivos estamos iluminados de nacimiento. Es la otra característica. ¿Qué significa esto? Que justo soy Buda y no necesito nada más que reconocer esta budeidad para ser feliz, para lo cual necesitamos entrenar. Por eso, la otra característica es que el Zen te ayuda a quitar toda esta basura que tienes encima para poder empezar a ver esta budeidad, para poder ver esta iluminación. Y bueno, llegamos a la comprensión de que de la vida, perdón, llegamos a una comprensión de la vida en donde no se necesita la búsqueda intelectual. No significa que ya no vayamos a la escuela, ¿no? Solo significa que hay ocasiones donde no necesitas el intelecto para disfrutar tu vida, ¿no? Puedo pasar años discutiendo con ustedes a qué sabe la vainilla y puedo tratar de convencerlos de que es el mejor sabor del mundo y puedo hablar horas y horas y años sobre el sabor de la vainilla. Uh, Pero es hasta que tú te sientas con un helado de vainilla o un pastel de vainilla enfrente y lo empiezas a disfrutar que decides si te gusta o no. Pero necesitas vivirlo y necesitas probarlo sin intelecto y ves si es agradable, si es desagradable y listo, ¿no? Entonces, entre más piensas las cosas de la vida, más las sufres. ¿Por qué hay una puesta de sol? Porque solo es. ¿Por qué se siente bien que te abracen o que te besen? Porque solo se siente bien y eso es todo. Por supuesto, puedes leer discusiones y ver documentales sobre la bioquímica del abrazo o la bioquímica del beso, pero ¿de qué te sirve cuando lo que quieres es solo la experiencia, ¿no? Entonces el budismo te pone, el zen te pone en este camino para disfrutar tu vida, para vivir todas las situaciones de la misma dejando el intelecto de lado, aunque sea por un momento, ¿no? ¿Por qué se mueren las personas? Porque se mueren y ya. Y eso es todo. ¿Por qué la persona que amo se fue y me dijo adiós? Pues porque se fue y ya, punto. Pero si me paso años buscando la razón, voy a sufrir muchísimo, ¿no? El otro grupo de características de la práctica Soto Zen es que, y esto es importantísimo y hemos estado luchando por ello desde hace 800 años, en el Zen no hay hombres ni mujeres, somos seres vivos. Punto. No nos importa color de pelo, no nos importa el país de donde vienes, no nos importa tu historia,
no nos importa el pasado. Si estás aquí y tienes un trasero, puedes practicar Zen con nosotros. Punto. No hay más. Somos exactamente igual. No hay diferencia alguna. No hay géneros. Somos practicantes de Zen. Somos Buda. Y eso es todo, ¿no? Nos ponen problemas, por ejemplo, con grupos islámicos donde sí hay este, mm, pues diferencias enormes, ¿no? Para nosotros no hay género, ni siquiera cuestionamos, solo admitimos, aceptamos, queremos a toda la gente justo como viene, ¿no? Bueno, ya habíamos visto, apreciamos el silencio y la elegancia y entendemos que todo el universo es un solo objeto, todo el universo es Buda. Por lo tanto, si todo es Buda y Buda es mi maestro, entonces acepto a Buda, acepto la vida tal como es, sin editarle, sin esconderle cosas, sin preferencias personales. Solo es Buda. Y esto nos lleva a entender compasión. ¿Por qué? Porque si la persona que se mete en la fila del banco um, me perturba, mi trabajo es abrir el corazón para ver que esta persona quizá está distraída, quizá tiene algún problema personal, quizá no se ha dado cuenta o quizá está sufriendo y no puede ver la salida del sufrimiento, ¿no? Entonces, es Buda, por lo tanto, hay compasión de por medio. Para llegar a la compasión, entonces, primero hay que ver por el beneficio de los demás. Y de regreso está mi propia felicidad. Magdalena dice, pero sí hay monjas en el Zen, porque en la película y el documental, aunque Dogen ordena a una monja, no vi mujeres monjas en todos los templos. Sí, sí hay, y de hecho en Europa y en América, en el continente americano, hay más monjas que en Japón. Como que la práctica Zen está empezando a ser mucho más popular para nosotros, ¿no? A mí en Eheiji, que es el templo de Dogen en Japón, me tocó entrenar con dos monjas y estábamos todos en el mismo lugar, dormíamos igual, sin diferencia, ¿no? Entonces, sí, sí hay monjas, hay templos solo para mujeres, hay templos mixtos, pero en Europa y en Estados Unidos al día de hoy hay muchas más monjas que en Japón, ¿no? Porque aquí estamos como más abiertos a este mensaje de inclusión. Y a veces los japoneses les cuesta trabajo entender que el mundo ha cambiado y entender estas reglas que nos deja Dogen, ¿no? San dice, un texto que nos proporcionó Tania en un curso que nos dio, habla de una flecha que hería a un monje, nos decían que había que buscar al que lo había herido, el monje en ese momento solo comentó que deseaba que lo trataran y que quien lo había herido no importa. Claro, porque si tú buscas al culpable que lanzó la flecha envenenada y no buscas el remedio, pues ¿de qué te sirve encontrar al culpable si ya estás muerta, ¿no? Entonces, esta es una enseñanza importante en el budismo mahayana que nos dice que pues es mejor enfocarte en las cosas que necesitas resolver, ¿no? Con mucha frecuencia cuando al Buda le preguntaban si Dios existía, el Buda decía, no lo sé, o se daba la vuelta y no respondía. Porque es que, ¿qué te importa si Dios existe? No, lo que importa es que seas buena persona, que seas compasivo con los demás, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí una pregunta, por favor. ¿Algún comentario? Un segundo, necesito agua. Bueno, en realidad es café, pero ya me conocen. Entonces, Zen es silencio y contemplación de la vida como es. Y tiene algunas características que son las enseñanzas de Dogen. Y es lo que nos hace muy distintos a otros budismos. Bueno, esta es una estatua de Dogen que hay por ahí en algún templo y me gustó, aunque no la encontré de mejor resolución. Muy bien.
Entonces, la práctica Zen es la verdadera expresión de las enseñanzas del Buda porque practicamos el silencio y la inmovilidad de Zazen. ¿Por qué es tan importante Zazen? Porque el Buda llegó a la iluminación en un tiempo donde no existían los sutras, donde no habían centros budistas, donde no habían otros maestros budistas, donde no había un Dalai Lama que llenara estadios para dar conferencias, ¿no? O lo invitaban a conciertos de Free Tibet. No había nada de eso. El Buda o Shakyamuni solo se sentó abajo de una higuera a practicar Zazen y con eso llegó a la iluminación. Entonces, Dogen se dio cuenta de esto y la práctica Zen es como irnos hacia atrás en el tiempo y tomar la esencia de la práctica del propio Buda. Por eso Zazen es tan importante, porque no necesitamos malas ceremonias, las hacemos, pero no son el pilar de nuestra práctica. Nosotros nos vamos a lo mínimo del budismo, ¿no? A la esencia misma. El Buda llegó a la iluminación por su disciplina, por haberse sentado en Zazen. Entonces, por eso es vital para nosotros. Cuando nos sentamos a meditar, en nosotros converge toda la sabiduría de Shakyamuni Buda. ¿Por qué? Porque las cuatro nobles verdades, el noble sendero óctuple, están en ti cuando no te mueves. ¿Por qué? Porque cuando estás sentado en Zazen, um, no estás comprando lo que no deberías comprar, no estás comiéndote o fumándote lo que no deberías estar consumiendo en primer lugar, no estás buscando el pleito al vecino o a tu familia, estás en silencio, ¿no? No te estás moviendo, no estás estresado, ¿no? Estás viviendo, permitiendo que la vida sea sin afectarla, ¿no? Si te gusta la ecología, SASEN es la actividad ecológica número uno, porque no estás consumiendo nada, no estás requiriendo de energía eléctrica o nuclear, o no estás desperdiciando botellas de PET, o sea, solo estás sentadito sin hacer nada. Entonces, la práctica de Zazen es la que nos lleva a vivir la iluminación de las cosas y por eso es tan importante, porque el Buda no tenía budismo, no habían libros, no habían conferencias ni videos bonitos de Thich Nhat Hanh, solo se sentó en silencio. Y eso es todo lo que necesitas para practicar Zen. Entonces, la otra característica que nos deja Dogen es entender que la iluminación, como la tienen otras escuelas de budismo, para nosotros no importa, porque no queremos llegar a la iluminación, porque no queremos llegar al lugar en donde ya estamos. Más bien tenemos que despertar al hecho de que ya estamos viviendo la iluminación. El universo ya está iluminado. El universo es luz dorada del Buda. El universo es Buda. Tú eres Buda. Entonces, cada vez que te sientas en Zazen, cada vez que estudias el Buda Dharma, cada vez que eres bueno con los demás, cada vez que cuidas de tu cuerpo y de tu mente, esto es la práctica, el corazón del Zen. Y entonces estás a través de tu práctica viviendo la iluminación del universo, ¿no? Entonces no es, es como querer llegar a Nueva York cuando ya estás viviendo en Nueva York y llevas 20 años viviendo en Nueva York, ¿no? Ya llegaste, ya estás, ya naciste ahí, lo único que tienes que hacer es darte cuenta que estás, ¿no? Entonces, para Dogen, uh, todo lo que hacemos en el Soto Zen es vivir la iluminación del universo. Cada vez que nos sentamos en silencio, cada vez que recitamos el Sutra del Corazón, cada vez que participamos en alguno de nuestros servicios y cada vez que pones atención a los pequeños detalles de la vida que te rodean y mantienes la mente donde tiene que estar, eso es participar de la iluminación del universo. Um, Después de varios años de práctica, la vida se va poniendo mucho más tranquila y empiezas a entender todas estas cosas. Quizá de momento se vea un poco lejano todo esto que estamos hablando hoy, parecería alienígena, pero con el paso del tiempo, créanme, bueno, más bien, con el paso del tiempo, no me crean, practíquenlo ustedes y se van a dar cuenta de que todo esto que hablamos es real. ¿No? Hay luz dorada que lo une todo, hay compasión que lo une todo, hay paz, hay este sentimiento de unificación. Es posible
suspender la mente discursiva con la que nos lastimamos, pero es cuestión de practicarlo. Por eso se llama práctica Zen. No decimos voy a aprender budismo Zen, voy a practicar budismo Zen, porque es llevar tu mente al gimnasio, llevar tus hábitos al gimnasio y nos fortalecemos día con día, ¿no? No es posible correr un maratón después de haber entrenado media hora. Necesitas entrenar por años, ¿no? Entonces, de la misma forma, no es posible vivir la iluminación del mundo por ponerte una meditación linda de YouTube o usar Headspace en tu teléfono, ¿no? Vives la iluminación a través de la práctica y de la misma forma que llegas a correr un maratón después de muchos años, después de muy buen tiempo de práctica es cuando empiezas a ver todas estas cosas locas que hablamos los maestros budistas. Esto es, como ya lo mencionamos hace un momento, la naturaleza búdica no solo es para los seres sintientes, como marcan otras escuelas del Mahayana. Para nosotros, la naturaleza búdica está en absolutamente cada molécula que te rodea. Cada mota de polvo, cada granito de polvo de estrellas en el espacio cósmico es Buda. Y eso nos incluye a todos los seres vivos, a todas las piedras, a todas las paredes, a todas las construcciones. Por lo tanto, nuestra reverencia por la vida es muy profunda, porque no solo tenemos a una figura eh, que tiene forma de Buda a la que le hacemos reverencia. La misma reverencia es para un zapato que para el Buda, porque también es Buda, ¿no? Y esto nos da una postura espiritual muy profunda por las cosas que nos rodean, por todas las cosas que nos rodean, aún las que no nos gustan. Esta siguiente característica de las enseñanzas de Dogen es un poco complicada, pero recordando lo que nos enseñaba Tania al principio de este curso, eh, tenemos una muy mala relación con el tiempo porque no lo comprendemos del todo. Sabemos que el tiempo es esta secuencia lineal de instantes que necesitamos para medir las cosas de la vida, pero el problema de ver el tiempo así es que nos enferma, porque siempre vivimos con prisa, o queremos que el tiempo no pase, o queremos que el tiempo pase más rápido, o queremos regresar a un instante de la vida donde nos sentíamos cómodos y seguros, ¿no? Y el problema de ver así el tiempo es que esta postura, pues es antinatural, porque es solo una ilusión. Así como la naturaleza búdica es entender que todo está contenido en la panza del Buda, el tiempo también. Y el tiempo, todo está contenido en un solo punto que se llama presente. Si tú quisieras viajar al pasado en tu DeLorean y ver a tus papás, no podrías, porque la materia de tus papás, que forman a tus papás, la materia del mundo de tus papás en el pasado ha sido acarreada al presente. Si tú viajaras en el pasado, no encontrarías, hacia el pasado, no encontrarías nada, porque todo está aquí. Entonces, ¿qué demonios haces rumiando las cosas del pasado cuando todo está aquí? Cuando ya está aquí en este momento, ¿no? Tus ancestros, tus genes, toda la historia del mundo, del universo completo está contenida en este momento. De la misma manera que todo lo que va a pasar en el futuro está contenido en este instante. Entonces, Dogen entiende que el tiempo solo es esta cosa completa que está aquí y ahora. No es posible viajar hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, porque todo está aquí. Entonces, ¿por qué tu mente está en el pasado? ¿Por qué permites que tu mente se vaya al futuro? Allá no hay nada, nada. Solo está tu imaginación. Y por eso vives con angustia. Ay, ¿qué va a pasar si este, el dólar se cae? ¿O qué va a pasar si hay guerra nuclear? Pues sí, la verdad es que no sabes, porque todo lo que te armas aquí está en tu imaginación. Honestamente, nadie sabe si vamos a llegar para las 6 de la mañana de mañana.
Entonces, ¿qué sentido tiene mudarte al futuro cuando todo está contenido en este momento? En las enseñanzas de Dogen, esta forma de entender el tiempo la podemos encontrar en todos lados. Y por eso es que para muchas personas la práctica Zen es la forma de mantener la mente en el aquí y en el ahora. Pero no nos explican sobre este concepto del tiempo, ¿no? Así que, bueno, Dogen entiende esto, lo transmite a través de sus textos y de sus sermones, pero bueno, luego lo estudiaremos con profundidad en el futuro nosotros, en el curso 3 en particular, pero sí es necesario decírselos porque también es una característica de la práctica Zen, ¿no? Todo el tiempo está contenido aquí, no hay pasado, no hay futuro más que este instante. Entonces, ¿qué demonios hace tu mente viajando al pasado? ¿O qué demonios hace tu mente eh, um, creando fantasías con las que te causas daño sobre el futuro? ¿No? Todo está aquí y no hay ningún otro lugar donde puedas estar. Solo puedes existir en este instante. Y eso es como vemos el tiempo. Por lo tanto, para Dogen, el tiempo es ser. Tú eres tiempo. Lo que te comes es tiempo. Y todo es tiempo contenido en el presente, ¿no? Esto estuvo abstracto. Preguntas. Dogen enseña a través de dos formas de utilizar el lenguaje. La primera es Monji, que son nuestras palabras, nuestros textos. Cuando lees algo y lo tomas de valor, a valor literal, ¿no? Y la otra se llama Dotoku, y esto es la comunicación perfecta. Significa eh, expresar nuestro amor, nuestra compasión, nuestra devoción al Buda y la propia vida a través de las acciones. Significa entender que el Buda Dharma está vivo, que siempre tiene lecciones para ti, que siempre hay mensajes, siempre hay algo por aprender. Son textos que se nutren de tu energía y de tu práctica misma, ¿no? Si lees el Sutra del Corazón 1 millón de veces, pero no aplicas sus enseñanzas a la vida cotidiana, entonces el Sutra del Corazón no cumple su función. ¿No? Si estudias el Buda Dharma por 20 años, pero eres un pelmazo y tratas mal a los demás, entonces el Buda Dharma no está funcionando. Um, Así que estas dos formas de enseñar las encontramos a lo largo de los textos y de los sermones de Dogen, porque nos invita a ver el mensaje literal de las cosas que hay, pero también a llevarlo a la práctica y a hacer que nuestras acciones hablen, ¿no? La mejor forma de enseñar budismo es viviendo por el Buda Dharma, porque la gente conecta con estas acciones y se da cuenta de que hay algo ahí que estás haciendo que te hace una persona más tranquila, una persona más útil para los demás, ¿no? Entonces, tratamos de encontrar el punto intermedio entre nuestro estudio y la práctica y, bueno, esta expresión perfecta de Dogen la vamos a encontrar en casi todas sus enseñanzas. Y justo porque la práctica habla a través de nuestras acciones, vivimos con virtud. Al igual que Buda, Lao Tzu y Confucio, Dogen nos invita a tener una vida de valores, de moral y de ayuda a los demás. Entre más ayudas a los demás, hay más paz en tu corazón. Si te sientes confundido, si no encuentras la vía en esta vida, es porque estás pensando demasiado en ti. Si quieres encontrar la verdadera paz y la felicidad y la ecuanimidad de regreso, entonces pues, dedica tiempo a ayudar a los demás. Entiende que tu vida es el servicio y practica Zen no porque quieras sentir bonito o porque quieras la experiencia del spa. Estás practicando Zen porque te asumes como un instrumento de la compasión del universo. Es a través de tus acciones que los demás seres vivos están bien, están protegidos, se sienten seguros, tienen comida, están motivados, ¿no?
Entonces, muchos textos de Dogen hablan sobre esta conducta virtuosa que practicamos en el Zen. Y lo mismo, se trata de ponerlo a prueba, ¿no? Esto es donde se empieza a poner todavía un poco más difícil de explicar, pero la siguiente característica del Zen se llama Mushin y en japonés, perdón, Mushin, que es una palabra japonesa inventada por Dogen, que significa no mente. A través de nuestra práctica de Zazen es posible contemplar la propia mente, no los pensamientos, sino la mente. ¿Se acuerdan de la analogía de la estación de radio? A esto se refiere Mushin. Es ver tu mente como una emisora de programas de radio, siendo los programas de radio tus pensamientos. El problema es que nosotros nos abrazamos a estos programas de radio y pensamos que son la realidad, pero lo que emite estos programas de radio es la mente y nosotros en el Zen aprendemos a contemplar la mente. ¿Cómo? Zazen. Porque en Zazen, cuando empiezas a ver de dónde vienen los pensamientos, te das cuenta de que hay algo ahí que es como tus pulmones o tu corazón, que sabes que están, pero no los puedes sentir directamente a menos que estén funcionando mal, ¿no? Entonces, puedes ver tu mente produciendo los pensamientos y puedes no abrazarte a ellos. Es como observar tu respiración. Por eso es tan importante para los principiantes en el Zen dirigirlos a que observen su respiración y que cuenten exhalaciones, porque no estamos acostumbrados a sentir todo el proceso de respiración, que te conecta con la vida, que te conecta con el presente, ¿no? Entonces, durante nuestra práctica de Zazen, podemos ver la mente cuando produce pensamientos y esto es liberador porque los pensamientos no son tú. Los pensamientos y tus juicios de ninguna forma son una percepción fiel de la realidad, ¿no? Tu mente produce pensamientos porque es su trabajo y observamos esta mente funcionando. Para las religiones antiguas, la mente es un órgano más, igual que tu corazón, igual que tus pulmones o tus piernas, ¿no? Es un órgano más en tu cuerpo y cuando lo observas, entonces empiezas a ver su estado, si tiene algún mensaje oculto para ti, si necesita ayuda, ¿no? Entonces, Mushin es aprender a ver la propia mente produciendo pensamientos. Y esto nos ayuda a no aferrarnos a ellos y a entender que solo son una muy pobre percepción de la realidad. La siguiente característica se llama Fudo Shin y es un estado de concentración refinada. Es muy similar a cuando estás haciendo ejercicio o bailando o brincando y cantando en un concierto, que de pronto se te borra la sensación del cuerpo y te conviertes en el concierto, te conviertes en música o en baile o en tu ejercicio, ¿no? Esta forma de vivir la vida pues te permite estar presente, estar ahí, ¿no? Es el principio perdón, es el resultado de una práctica de Zazen disciplinada. Puedes ver una taza de café por lo que es y disfrutarla, dejando de lado los pensamientos y de pronto te fundes con esta taza de café o te fundes con este abrazo o te fundes con esta puesta de sol, ¿no? O con la tormenta o con la tristeza también. Finalmente, aunque Dogen nunca lo dejó con estas palabras, esta es una enseñanza más contemporánea después de los años 60. Nosotros cultivamos la mente de principiante, es decir, Shoshin. Y la mente de principiante es este estado mental que llega cuando no tienes juicios. Es como si fueras un bebé recién nacido, por eso es la mente de principiante. Los bebés, cuando acaban de salir de su mamá, no hablan nuestro idioma, no tienen puntos de referencia, um, no tienen juicios sobre las cosas, es una mente pura, completamente nueva y fresca. Y eso es Shoshin. Y en Zazen cultivamos la mente de Shoshin, de tal forma que
la vida se convierte en algo nuevo, se convierte en algo que te sorprende, ¿no? Ya no hay más aburrimiento, ya no hay nada más que te haga sentir mal porque todo es fresco, todo es nuevo. Y en efecto, sí es. Cada instante que permaneces en el presente está recién desempacado, salidito del horno, ¿no? Porque no se puede volver a repetir y porque no puedes abrazarlo y porque no puedes viajar a hace 10 minutos. Este instante es nuevo, recién salido del horno. Entonces, este instante tiene un montón de cosas. Si traes tanta basura en la mente, te estás perdiendo esto que están haciendo justo enfrente de tus ojos, ¿no? Así que la mente de principiante, aunque Dogen no lo enseñó, es una característica de nuestra práctica, porque todo lo que hacemos también nos ayuda a vivir esta vida como si fuéramos un bebé recién nacido. Ah, lo logré. Terminamos. Muchísimas gracias. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? En caso de que sí, en lo que las escriben, o si quieren abrir su micrófono, también pueden hacerlo. Y les voy diciendo entonces qué pasa ahora. Esta fue nuestra última clase y nos hace falta nuestra ceremonia de cierre. De momento no estoy en casa, entonces necesito regresar a mi base para poder hacer la ceremonia con ustedes. Entonces esta la vamos a esperar un par de semanas más. Ténganme paciencia, por favor. Um, pero bueno, lo que sigue es, por favor, revisen todas sus notas, todo lo que hemos estado viendo, y si tienen preguntas, escríbanlas en el foro. Si tienen preguntas personales, mándenme un correo electrónico o un mensaje privado en el foro, y con mucho gusto les respondo. Am, y bien, muchísimas gracias por haberme acompañado. Ha sido un honor estar con ustedes en este curso. De verdad lo disfrutamos mucho, Tania y yo. Fue una gran experiencia estar aquí. Um, ¿Qué sigue después de un curso de budismo? Sigue la vida. Llévense todo esto. Tani y yo solo somos los mentirosos más grandes del mundo. Lo que decimos, no lo crean. Llévenselo, practíquenlo, pónganlo a prueba, rétenlo. Y su desafío es que desmientan al Buda. El Buda también era un mentiroso. Lo que decía es solo basura. Desmiéntanlo, practíquenlo. Pero en ese proceso podrían descubrir cosas muy interesantes, como por ejemplo, tenía razón, pero esa es solo mi autoengañada opinión. Muy bien, amigos. Si no tienen preguntas, eh, igual, revisen sus notas y me las ponen en el foro o si es personal me escriben un correo electrónico y nos vemos por aquí mañana para Sasenkai. Va a ser un Sasenkai especial porque el Teisho, la charla, no la voy a dar yo, la va a dar nuestro compañero Eric de Bolivia, que acaba de tener la oportunidad de participar en un session con una sangha local, entonces nos va a relatar su experiencia. Si se pueden conectar, bienvenidos, si no, lo pueden ver después en YouTube. ¿No hay más preguntas? Hablen ahora, es nuestra última clase. ¿No? ¿Nada? Ok. Muchísimas. Yo antes de que se vaya, Adelante, Sam. tenía una duda de, Mm. teníamos que hacer un escrito para Ah, claro, gracias. inscribirnos para la siguiente clase Mm. y yo quería saber cómo se va a redactar o de qué más o menos va a tratar. Por favor. Ajá. Como trabajo final, eh, Ujú. les iba yo o bueno, les pido un pequeño ensayo. Bueno, no tiene que ser un ensayo con fuentes y algo así súper emérito, sino más bien lo que venga del corazón. ¿Cómo les funcionó este curso? ¿Qué opinan de los instructores? De la manera en que eh, se los hicimos llegar, pero más importante, ¿qué significa este curso para su experiencia de vida? ¿Ayudó a algo? ¿Aprendieron cosas? Um, ¿Funcionó de alguna manera? ¿Los hizo mejores personas, peores personas? Tampoco tienes que escribirme 200 páginas, ¿no? 2 párrafos es suficiente y puedes mandármelo
por correo electrónico o publicarlo en el foro si quieres compartir y que todos lo puedan leer, lo cual sería útil también. Entonces, bueno, como ustedes lo vayan viendo, ¿no? Pueden publicar en el foro. Voy a abrir un hilo justo para los ensayos y pues ahí lo vamos poniendo todos. ¿Está bien? Ok. Oigan, pues nos veremos por aquí mañana. El curso ya terminó, pero la sanga sigue adelante. La amistad, por supuesto, sigue. Pueden contactarme cuando quieran. Y quienes vayan a estar conmigo en el curso 2, bienvenidos. Comenzamos en unas semanas, así que descansen, porque el curso 2 se pone peor. No, bueno, ya saben, los voy a hacer practicar diario, entonces. Pero si están aquí es que les gusta sufrir, así que suframos juntos. Muchísimas gracias. Gracias. Y con todo mi corazón, gracias a Tania por haberme ayudado. Tania, sigamos caminando juntos. Gracias por tu ayuda. Amigos, Pues nos más veremos. bien, Oh, perdón. solo pues más bien gracias por la confianza, gracias a ustedes, disculpen la ausencia que tuve por aquí, pero todo este tiempo estuvieron en mi corazón y pues muchas gracias por dejarme, sobre todo los primeros meses, acompañarlos en esto, compartirles lo poco que voy aprendiendo y que voy practicando, así que pues muchas gracias a Kionin y a todos ustedes. Muchas gracias. Nos vemos por aquí mañana y, por supuesto, nos vemos en el foro. La rueda del Dharma nunca para, así que rodemos juntos. Gracias. Feliz día.